Privilegio que estemos aquí disfrutando de Dios y de muchas cosas más. ¿Listo? Quiero que ahí donde está usted cierre sus ojos. Vamos a hacer una sencilla oración y vamos a presentar lo que Dios hoy nos quiere hablar. Señor, en esta noche yo quiero unir mi voz a cada joven, a cada señorita que está en este lugar, y queremos pedirte que seas tú direccionando estos próximos minutos. Sabemos que queremos ser parte de una generación que marca la diferencia, una generación que no hace parte del montón, pero hoy queremos ser desafiados, queremos ser disciplinados, entrenados para los desafíos, Dios, de esta sociedad. Gracias porque estamos en una iglesia que promueve familias sanas, salvas y familias que son de impacto en la sociedad. Pero asimismo queremos ser nosotros ejemplo en lo que hagamos afuera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir este tema. Hace 15 días estuvimos dando apertura a lo que fue nuestra nueva temporada y manejamos un concepto gringo. ¿Cuál es el concepto gringo? Level up, eso así. ¿Qué significa alto nivel? ¿No? Entonces estamos promoviendo una generación de alto nivel y hace 8 días estuvo el pastor Jaime Andrés compartiendo con nosotros un tema. ¿Cómo se llamó el tema? Personal training, ¿sí? Así, algo así fluido, ¿sí? Entrenamiento personal, y nos hablaba de los procesos para ser diferentes. Hoy el tema es un tanto jocoso, o más bien un tanto duro, pero es un tema que nos va a edificar. Y este tema habla del dominio propio. Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Si usted me puede acompañar, o igual ahí estará en las pantallas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a leerlo una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y quiero leerles Proverbios capítulo 16, 32, que dice: vale más vale ser paciente que valiente, vale más dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. La historia de la cual usted y yo hacemos parte nos ha direccionado muy bien acerca de un origen. Ese origen es el origen de las cosas buenas y de las cosas malas. La historia nos ha sabido vender qué es lo bueno y nos ha sabido vender qué es lo malo. Nos mostraron un mundo lleno de villanos y lleno de héroes. Y esa historia es un tanto impactante en lo que ha sido nuestras creencias en el transcurrir de los años. El bien, el mal, los héroes, los villanos. Y siempre se nos dice que al final del camino el bien saldrá victorioso y el bien quedará el ganador de toda la batalla. También se nos ha dicho que todo lo que usted hagamos a diario, obviamente lo que sembramos, eso vamos a recoger. De hecho, habíamos hablado hace 15 días que la vida no premia ni castiga, simplemente da consecuencias, consecuencias buenas o consecuencias malas. Sin embargo, con el transcurrir de los años, nosotros nos hemos dado cuenta que el mal parece reinar, que el mal se antepuso y ha sido quien con superioridad está venciendo ante las cosas del bien. Entonces la pregunta es: ¿será que realmente cuando promovemos una generación level up, cuando promovemos una generación de alto nivel, es posible, aun cuando hay tanta presión, hacer las cosas malas? Y quiero dejar este inicio ahí para que todos lo meditemos. Si usted y yo crecimos dentro de una sociedad que se decía: esto es bueno, esto se puede hacer, esto es malo, esto es prohibido, entonces nosotros estamos siendo parte de conductas, creencias y enseñanzas que se nos dieron en el transcurrir de los años. Levánteme la mano, ¿a cuánto les encanta hacer las cosas buenas? A todos, ¿cierto? Levánteme la mano, ¿a quién le gusta hacer las cosas malas? Pero a veces las hacemos, ¿cierto? Porque la presión nos deja ver como que muchas veces la maldad nos seduce. Recuerdo tanto una historia, no sé si usted la escuchó, de nuestro apóstol Jaime Beltrán, que decía que cierto campesinito estaba disfrutando de lo único que él podía ver. Él veía vacas, ganado, plantas, huertas y solamente veía eso. Y un día el papá le dice: ok, vas a cambiar tu visión, te voy a llevar y te voy a invitar a que conozcas qué es una ciudad. Entonces dice que el padre lleva a su hijo, que solamente había visto cosas del campo, y se lo lleva a la ciudad. Cuando lo lleva a la ciudad, ¿qué pasa? Dice que él lo primero que ve es un imponente edificio. Entonces el niño se queda petrificado viendo el edificio y el papá le dice: ¿usted sabe qué es eso? La respuesta del niño es lógica: no sé qué es eso. Ah, bueno, eso se llama edificio. Repita después de mí: edificio.
Y el niño todo impactado, wow, edificio, ¿sí? En ese momento va pasando un auto BMW, ¿sí? Y el niño se queda mirando porque lo único que había visto era burros, vacas y toros y todo eso era la movilidad. Y él ve el carro y se queda impactado y le dice, papá, ¿qué es eso? Repita después de mí, esto se llama carro. Y el niño, wow, carro, ¿sí? Y estaba mostrándole diferentes cosas, cuando en ese momento pasa una chica 90, 60, 90, bendecida con atributos, ¿sí? Y cuando va pasando el niño se queda mirándolo, wow. Y el papá le dice, no mire eso, porque eso es el diablo, ¿sí? Entonces el niño pues no mira eso porque le dijo el papá que eso era el diablo. Cuando llegan a casa y están comiendo su aguapanelita con su queso y con su almojábana, el papá quiere hacer la evaluación y le dice, bueno, ¿cómo te pareció la ciudad? Fascinante, papá, qué increíble. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la ciudad? Y el niño responde, el diablo, ¿sí? El diablo fue lo que más me gustó de la ciudad. ¿Por qué? Porque algo muy similar sucede al día de hoy. Nosotros estamos siendo parte de una sociedad que se nos dice esto es bueno y esto es malo, pero cuando nos asinceramos nos damos cuenta que el mal muchas veces nos seduce. El mal está seduciendo nuestras vidas. Entonces el problema es el siguiente: si se nos ha dado a nosotros lo que conocemos como el libre albedrío, o sea, el poder de elegir, el poder de tomar las decisiones, ¿dónde está el problema para toda la generación de jóvenes? Escuche esto, la Biblia dice que el libre albedrío es la libre elección y el poder y la autonomía de usted y yo para tomar decisiones. La pregunta es, ¿por qué nos inclinamos en esas decisiones a lo malo? La respuesta es una sola: falta de dominio propio. Si nos damos cuenta, al igual que el chistecito o al igual que la metáfora del chico, todo lo que vemos a diario es un mundo donde la palabra nos instruye que para ser diferentes, que para marcar la diferencia, que para ser jóvenes de alto nivel, tenemos que linearnos por ciertos parámetros que Dios estableció. Pero muchas veces la maldad nos va a seducir. Cuando tú llegas al colegio, probablemente muchos crecieron en un colegio de público, si es hombre, público masculino, si es chica, público femenino. Pero cuando llegan a la universidad, ustedes se encuentran de todo. Por eso hay muchos muchachos que son introvertidos en un colegio y cuando llegan a una universidad resulta siendo de la cultura rasta porque les llamó la atención la cultura rasta. Muchos son punquetos, muchos se vuelven floggers, en fin, porque todo eso hace presión social a nuestra construcción de identidad. Entonces mira lo que dice, qué significa la palabra dominio propio. Dominio propio es la virtud de uno que controla sus deseos y sus pasiones. Si queremos ser una generación de jóvenes diferente, una generación de jóvenes de alto nivel, tenemos que entender eso de primera medida. La vida, lo que nos espera de esta puerta para afuera, no va a ser fácil. Querer marcar la diferencia no va a ser fácil. Mi esposa daba un ejemplo de un pastor en Medellín que decía, si tú estás en una situación donde tu debilidad son las chicas, las mujeres, y hay una mujer bien bendecida, bonita y hermosa, y de beso en beso, caricia en caricia, llega al punto donde las conversaciones se tornan calientes y le dicen, vámonos a un hotel. Y se van para un hotel con M, ¿sí? Entonces se van para el motel, ¿sí? Y si en pleno motel ella le diga, hágame lo que sea, ¿sí? Y cuando él está sin ropa, creo que el hombre lo haría, ¿no? Porque esto es como muy fuerte en el área del hombre. Y la chica le dice, bueno, pero tengo que decirle una cosa, tengo VIH-Sida. Pregunto, ¿él aumentaría sus deseos de acostarse con ella o pararía? Pararía, ¿cierto? ¿Por qué no nos pasa lo mismo con el dominio propio? ¿Por qué el dominio propio es algo que tenemos que esperar de un extremo para jalar? Y aquí es lo que yo le voy a decir las cosas. Cuando el pecado nos jalona, cuando el pecado nos ataca, cuando el pecado nos tira, es donde nosotros tenemos que medir si hay en nosotros dominio propio. Ahí es algo muy bonito y quiero leerles lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 5, del verso 8 a 10 dice, escuche, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo lo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. La Biblia dice, practiquen el dominio propio.
Es muy bonito cada vez que nos paramos aquí en el altar y les decimos: jóvenes, nosotros podemos ir y hacer algo por la sociedad, podemos ir y ganarnos a todos los habitantes de calle, podemos ir y predicarles a aquellos que se están consumiendo en las drogas, y todos desearíamos hacer algo por los demás. Pero ¿qué tal si la invitación de esta noche se cambia y podemos hacer algo por nosotros? En Primera de Pedro dice: si hay alguien que de verdad quiere hacer la diferencia, practique el dominio propio. Es prioritario marcar diferencia, por lo tanto es prioritario practicar el dominio propio. Reitero una vez más, hace 15 días les dijimos: ustedes pueden marcar la diferencia. Hace 8 días el pastor Jaime Andrés le dijo: es necesario pasar por un entrenamiento personal. Ahora la invitación es: ¿cómo vamos a practicar ese dominio propio? Yo les voy a regalar 3 pasos que son fundamentales para eso. El primer paso para practicar el dominio propio es muy sencillo y se llama: viva la ley de la manada. Escuche esto, por favor: viva la ley de la manada. No sé si usted escuchó ese término en alguna película muy famosa llamada La Era del Hielo. Y en esa película, en uno de los capítulos, hablaron de la ley de la manada y explicaban: la ley de la manada consiste en que somos una familia y entre todos nos ayudamos. Escuche esto: si usted viene a esta iglesia, no es porque usted se haya cambiado de religión, es porque usted hace parte de una familia y entre todos nos ayudamos. Ese primer principio, hablar de vivir la ley de la manada, nos deja una enseñanza puntual que les quiero hacer reflexionar, y es acerca de los amigos. ¿Qué es amistad y qué es amigos? Los amigos son aquellas personas que nos están rodeando en nuestro diario vivir. Por lo tanto, esta primer ley habla de la reflexión que usted y yo tenemos que tener con respecto a la palabra amigos. Los amigos son la primera fuente que ayuda a generar y a practicar dominio propio. Ojo a lo que les voy a decir. Escuché un día una frase que decía: no se trata de tener amigos virtuales, sino de tener amigos virtuosos. Y a mí me llamó mucho la atención. Muchos de nosotros tenemos redes sociales llenas de amigos. Se me manda la solicitud y va a decirle: el muchacho Luis Eli superó los 5,000 amigos, ¿sí? Entonces tiene que unirse a una página, porque supuestamente tenemos amigos. Pero no se trata de tener amigos virtuales, se trata de tener amigos virtuosos. Y la palabra nos dice esta lección: si usted y yo queremos realmente practicar el dominio propio, tenemos que identificar quién es el que nos rodea a nuestro lado, quién es el que está con nosotros para ayudarnos o a levantarnos o a hacernos caer. Es importante la palabra amigos. Y mira lo que dice aquí la palabra un poco más adelante en el libro de Gálatas 6, 1, 2. Dice: amados hermanos, si otro creyente, escuche esto, está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y con humildad. Y tengan cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense, dice el versículo finalizando, unos a otros a llevar sus cargas. Aquí quiero hacer un tacho, como dice nuestro pastor. Todos nosotros somos vulnerables en algún área de nuestras vidas. Algunos serán vulnerables en el área del tema de consumo de sustancias psicoactivas, otros serán vulnerables en el área de la sexualidad, otros serán vulnerables en el área de la depresión. Hay ciertos aguijones, hay ciertas áreas en nuestras vidas que nos hacen frágiles, que nos hacen débiles. Y cuando queremos practicar el principio de la ley de la manada, es porque necesitamos urgentemente definir quién es el que nos rodea. Esos amigos son ángeles que Dios pone para que nos ayuden en los momentos buenos y en los momentos malos. Dice ahí más adelante que para practicar el dominio propio, usted debe saber con quién se relaciona. Y me encanta este versículo que dice: ustedes, da un lineamiento, que son espirituales. Yo tuve muchos amigos que no eran muy amigos. Yo estudié con los trillizos, los del precio es correcto, los que hacen así, entregan el carro y eso. Y yo recuerdo que en el tecnológico, el colegio en el cual estudiaba hace muchos años, decían que había una terna de excelencia. Y esa terna de excelencia era para premiar a los 3 mejores estudiantes en el transcurso del año. Yo en sexto obtuve terna de excelencia, tercer lugar.
En séptimo obtuve terna de excelencia, segundo lugar. En tercero tuve terna de excelencia, en octavo, primer lugar. En noveno me junté con ellos, como dicen en el castizo. Firmé observador, lo que usted ni se puede imaginar, ¿sí? Son muy amigos míos, pero cuando yo empecé a rodearme de ellos, recuerdo tanto que la primera vez que peleé en un colegio fue el 11 de septiembre, nunca lo voy a olvidar. ¿Sabe qué sucedió ese día? Las Torres Gemelas, ¿cierto? Todo el mundo llegó como todo chismoso. Después, ¿usted vio lo que sucedió? Tumbaron las Torres Gemelas y todo el mundo llegaba a chismosear de lo que había sucedido en las noticias. Y ese día íbamos caminando rumbo al salón de clases, se llamaba biología. Y cuando íbamos camino, recuerdo tanto que uno de los trillizos hizo como un columpio, se cogió en el hombro de otro compañero y lanzó una patada, ¡pah! Y se la pegó a un muchacho en la espalda. Justo el muchacho que le pega la patada en la espalda voltea a mirar y el que está de frente soy yo, ¿sí? Por lo tanto, él saca y me pega un empujón, ¡pah! ¿Sí? Y yo tuve que imponerle manos, ¡pah! ¿Sí? Yo no sé de dónde le impuse manos a aquel muchacho. El caso fue que le impuse manos. Le puedo ser muy sincero, yo nunca me las piqué del super peleón, no sé de dónde saqué el impulso y ¡pum! Le pegué un puño. El caso es que nosotros rotábamos de clase, entonces había que ir a un edificio, de hecho ese edificio era el de las unidades tecnológicas, y cuando quería ir yo solamente meditaba, Dios mío en la que me metí, ¿sí? Ahora le pegué un puño, ahora todo el mundo estaba gritando, pelea, 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 y toda esa mano de carbonero, ¿cierto? Cuando terminó la clase, al muchacho le decíamos peruano, era todo cholo, ¿sí? Entonces todo morenito y la mala gato me decían, ¿sí? Y yo, no, Dios mío. Y cuando íbamos para allá, todo el mundo le llevaba la mala al peruano, ¿sí? Y todo el mundo me llevaba la buena a mí. Entonces cuando íbamos camino, habían como 35 del salón conmigo diciendo, gato, el que pega primero pega dos veces, ¿sí? Y yo, Dios mío, ¿cómo es eso el que pega primero pega dos veces? Y en el peruano solo iba el trillizo. Y yo dije, este es mucho desgraciado, ¿sí? Me metió en problemas y haciéndole barra al otro, ¿no? Entonces, cuando iba camino allá, el trillizo le decía, uy, le van a dar en la jeta, le decía al peruano, lo va a coger el gato y ¡tá! Le va a pegar una paliza, le va a dar chumbimba. Y todos los demás me decían a mí, gato, no le dé tan duro, ¿no? Pasito, pasito, solo reviéntelo un poco y ya, ¿sí? Y yo iba supremamente nervioso, a mí me temblaba todo, no sé si a usted le pasa que está nervioso y le tiembla el labio así. Sí, y yo con el labio así tembleco y empezó la práctica. Cuando teníamos que subir unas escaleras, recordando que el trillizo me dijo, coja una piedra en la mano. Y yo dije, ¿le voy a dar piedra? No sea bruto, coja la piedra, la mete en los nudillos y le pega. ¡Pah! ¿Sí? Y yo dije, ¿cómo así? La cojo y por dentro y le pego. Dijo, no sea menso, porque si usted le pega con la piedra adentro, usted se revienta sus nudillos. Coja la piedra así, la camuflan, clases de pelea, no la pueden practicar, ¿no? Y cuando vaya a pegar, usted se para firme y cuando él se le venga, saca la piedra así, ¡pah! ¡Pah! Y se la pega en la cabeza y le abre la cabeza. Y yo, no, esta lección de saber pelear está como compleja, ¿no? Y efectivamente yo dije, no, mejor sin la piedra, ¿sí? Y llegué al lugar de la pelea donde yo tenía que saber de qué estaba hecho. Escucha esa palabra, de qué estaba hecho. Cuando yo llegué me temblaban todas las piernas. Y yo solo me acordaba de una cosa, el que pega primero pega dos veces, ¿sí? Y yo, bueno, el que pega primero pega dos veces. Y yo salí, ¡puf! Golpeé al chico en la cara, ¡pah! Y ese peruano no le supo pasar nada, carne de burro, ¿sí? Y él se devolvió y pum, 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 pa, pa, pa. Ni les cuento qué sucedió después, ¿sí? Estaba yo en el suelo, ¿sí? Recuerdo tanto que ellos lo separaban y decía, gato, levántese. Y yo me levantaba otra vez, el que pega primero pega dos veces, pa, otra vez, pa, 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 al piso. Una y otra vez yo resulté en el piso, yo tenía el labio así todo, tenía esta parte del pómulo todo hinchada así. Y yo recuerdo que todo el mundo dijo, pero gato, si usted se sigue dejando levantar, yo me meto por usted, ¿sí? Y yo dije, no, pues tan amigo, ¿no? ¿Sí? Y yo estaba a punto de seguir peleando, pasó un niño como de sexto, yo iba de décimo, y pasó un niño de sexto y dice, por favor no pelee más, ¿sí? Y yo veía cómo todo el mundo me miraba con sospecha y yo decía, ¿cómo estará mi cara? ¿Sí? El caso es que resultó la pelea y para hacer la historia larga corta, al final de la pelea bajé yo del salón, llegamos al salón de clases y la maestra dijo, ¿y a ustedes dos qué les pasó? ¿Sí?
Entonces los dos atinamos a decir, nos caímos de las escaleras, ¿sí? Vaya y se arreglan allá. Cuando yo llego a la cafetería, recuerdo tanto que mis compañeros que estaban cachando clase algunos, se quedan mirando y dicen, si usted quedó así, ¿cómo quedó el otro? ¿Sí? Y yo le dije, no, yo fui el que llevó las de perder, ¿sí? Y esa palabra nunca la voy a olvidar porque llegué a casa y mi mamá se puso a llorar. No, yo mañana lo saco de ese colegio. Mire cómo le dejaron la cara. La cara no era así cuando llegué, ¿no? Entonces, cuando llego, nunca voy a olvidar esas palabras. Yo llevé las de perder. Y yo empecé a hacerme muchos cuestionamientos y decía, yo en realidad tengo amigos. Si en sexto, séptimo, octavo logré tener un lugar que marcó la diferencia en una terna de excelencia, ¿por qué de un momento a otro mi vida cambió y cambió para mal? No me estaba rodeando de las personas correctas. Estaba lleno de multitud de personas, de multitud de amigos, pero no tenía los amigos virtuosos que me enseñaban. La Biblia dice que para practicar el dominio propio, usted y yo tenemos que ayudarnos los unos con los otros. Dice, ayúdense con las cargas. Dice un versículo más adelante que me gusta mucho, dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Nosotros no hacemos parte de un club social. Nosotros hacemos parte de una generación de alto nivel que busca formarse espiritualmente para salir a impactar, ayudar a los que están afuera, levantar al caído y restaurar a aquel que lo ha perdido todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el papel de nosotros. El papel nuestro es saber si somos amigos. Cuando usted lee la historia de Jesús en la Biblia, usted dice que Él no nos va a llamar más extraños, Él no nos va a llamar siervos, Jesús nos llama amigos. Es importante que usted sepa definir qué es un amigo en su vida. No todo compañero es amigo. ¿Quiénes son verdaderamente los amigos que los levantan en los momentos de dificultad? ¿Quién es ese amigo que realmente cuando tú estás pasando por un momento difícil, tienes una mano amiga que te levanta? ¿Quién es aquel que comparte contigo las cargas? Ese es un verdadero amigo. Por lo tanto, vivir la ley de la manada es que nos rodeemos de las personas correctas para que aprendamos a practicar el dominio propio. Si hay alguien, y lo veíamos en el video, que está luchando con cosas como la pornografía, si está luchando con cosas, qué importante es que tenga un amigo en el cual pueda depositar su confianza para poder orar por esa situación. Pregunto, si alguien estuviese pasando esa situación, ¿tendría una mano amiga con la cual confesar? Cuando éramos de la religión tradicional, recuerdo tanto que ustedes le decían, ¿tiene que ir a qué? A confesarse. Y aquí entre nos, ¿quiénes mintieron más de una confesión? No, pues si a mí digo este pecado, me van a poner a repetir 33 veces tanto. Si digo los otros dos, mejor dicho, si digo la verdad, creo por miles de peticiones, horas por horas, años por años. Y todos tratábamos de confesar. La Biblia dice, confiésense sus pecados, sus faltas los unos a los otros para que se ayuden en esta carrera de la vida. No es fácil, muchachos, hablar este tema de dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos buscando los temas que nos ayuden, no los que nos exhorten. Estamos buscando los temas que nos impulsen nuestras emociones, sino no aquellos que nos desafíen. Hoy mi interés y lo que yo le oré a Dios es que podamos salir de aquí teniendo claro que es un amigo virtuoso, un amigo que nos edifique. Entonces, primero, vivamos la ley de la manada. Segundo, escuche esto, eliminemos distractores de nuestras vidas. Si paralelo a este punto tengo que seguir hablando de amigos, me gustó una frase un poco fuerte que leí que decía, escuche lo siguiente, de vez en cuando hay que sacudir el árbol de la amistad para que se caiga la fruta podrida. ¿Escuchó eso? De vez en cuando hay que sacudir el árbol de la amistad para que se caiga la fruta podrida. No todos los que están a nuestro alrededor edifican nuestras vidas. ¿Sabes? En esta noche es importante que usted defina, que usted priorice si los que están caminando con usted van enfocados en su misma visión. Yo he tenido que cortar con amistades que a mí no me edifican. He luchado y he sido necio. Una vez la pastora Giselle paró aquí en la década y dijo, muchos están en una situación como estas. Van con un amigo, con un novio, como si fuera un helado. Y el helado se les cae en el suelo. Y Dios les promete un helado y ellos están llorando por el helado del suelo.
Entonces Dios les dice, bueno, le doy 2 helados. No, es que yo quiero el del suelo. Bueno, le doy 3 helados. No, y lloran por el helado del suelo. Ahora mi pregunta es, ¿será que somos conscientes que muchas veces tenemos que dejar a personas a nuestro lado que no nos edifican? Yo sé que este mensaje, discúlpeme, no es de los habituales que yo predico, pero es importante que lo reflexionemos. ¿Será que usted tiene claro quiénes son sus amigos, número 1? ¿Será que usted, número 2, tiene claro a quiénes tiene que dejar a su lado? Tal vez hayan amistades que no convienen en su proyecto de vida. Tal vez existan personas que le hacen daño a su proyección de vida. No todo el que venga a una iglesia es un amigo o un buen amigo. Tal vez todos pensamos que por venir a una iglesia somos buenos, somos correctos, pero aún dentro de las iglesias hay amigos que nos separan de lo que realmente es Dios. Y usted tiene que decir, bueno, vamos a hacer un inventario. ¿Qué amigos me edifican a mí? ¿Cuáles son esos amigos? Hay una frase que dice, un amigo es aquel que te conoce tal cual eres y aún así te ama. Y eso es una realidad. Un amigo es el que conoce todo lo peor de ti, que conoce la peor versión de ti y aún así decide amarte. Ese es un verdadero amigo. Aquel que conoce tus debilidades y no te señala. Aquel que conoce tus frustraciones y no te juzga. Aquel que por el contrario cuando te ve en el suelo extiende su mano y te levanta. Ese es un verdadero amigo. No aquel que murmura en contra de ti. No aquel que te señala, ni mucho menos aquel que te separa de las cosas de Dios. Un día estábamos con mis discípulos y ellos hicieron un comentario muy sabio. De hecho lo dijo Eric, uno de los de producción. Y él dijo, Dios nos unió como amigos y nosotros nos separamos de Dios. Y lo comentaba porque muchos conocieron de Dios, conocieron amigos en una iglesia y luego se separaron y se fueron y se hicieron amigos en la iglesia y ahora ni siquiera hacen parte de una iglesia. Ahora les gusta más los deleites de afuera y andan totalmente separados de las cosas de Dios. Esos no son amigos. Amigo es aquel que te edifica. Amigo es aquel que te dice las verdades en la cara y te defiende a las espaldas. Ese es un verdadero amigo. Hoy la prédica no se trata de amigos, pero para practicar el dominio propio es necesario que usted y yo nos sepamos rodear. ¿Quién es el que nos está rodeando? Yo creo que cuando usted entiende eso, probablemente por eso muchos banners, fotografías en redes sociales, en los WhatsApp, en diferentes lugares, siempre vamos a llegar a una conclusión, y es que aquel que nos rodea de los mejores amigos es nuestro Señor Jesús, el amigo fiel, el amigo que nunca falla. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a él, por favor? Entonces, número 1, hay que vivir la ley de la manada. Número 2, hay que eliminar nuestros distractores. Hay un versículo que dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? La pregunta es, ¿qué es aquello que usted sabe que tiene que soltar? ¿Cuál es aquella amistad que a usted no le edifica? Ese es un verdadero enemigo, más bien. Hay un escrito que dice, lo que no sueltas te carga, lo que te carga te pesa y lo que te pesa te hunde. Quiero leérselos una vez más. Dice, lo que no sueltas te carga, lo que te carga te pesa y lo que te pesa te hunde. Hoy necesitamos soltar cosas que nos están hundiendo en nuestro proyecto de vida. Hoy necesitamos soltar cosas que no nos están aportando a bien. Es prioritario que usted y yo entienda eso, que la generación que quiere ser de alto nivel tiene que saber, escúcheme esto, que nosotros no nos convertimos a ellos, que ellos se deben convertir a nosotros, lo dice la palabra. Cuando usted ve la vida de las iglesias es común encontrar lo siguiente: jóvenes que van enamorados de Dios, jóvenes apasionados por Dios. Aquí hay muchos jóvenes en el ministerio que los domingos venían a las 4 de la mañana a orar, y alguien dice, a las 4 de la madrugada se levantaban a orar. Se levantaban a orar y venían a orar a las 4 de la mañana y se ponían penitencias como, bueno, el que llegue de último gasta la hamburguesa el sábado otro. Esos son amigos virtuales. ¿Sabes por qué? Porque te acercan a Dios. Son amigos que te conectan con Dios.
no son amigos que te separan de Dios. Amigo virtuoso es aquel que te dice: no necesariamente tienes que estar aquí, puedes venir a la iglesia, puedes estar disfrutando de una sana película de cine, puedes estar jugando fútbol, puedes estar jugando Xbox, puedes compartir con tus amigos. Eso es amistad. Pero cuando lleguen los momentos de elegir verdaderamente qué es un amigo, la decisión es muy sencilla: ¿te acercan a Dios o te separan de Dios? Fácil, contundente. Y tercero, algo que me impacta mucho es: debes rodearte muy bien para cuando llegue la soledad. Escucha esto muy bien. Debes rodearte muy bien para cuando llegue la soledad. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Cuando usted y yo nos entrenamos, este seminario nos hemos hablado acerca de entrenarnos con firmeza, con seguridad, con disciplina. Cuando usted está rodeado de gente, me gusta una foto que hay que muestra unos leones y dice: rodéate de la gente que tenga la misma misión que tú. Porque cuando lleguen los momentos de soledad, ahí es donde usted va a saber quién es en realidad. Integridad es ser públicamente ejemplo, y en lo privado, donde nadie nos ve, ser limpios. Eso es integridad. Permítame confesarles que muchas veces he fallado en este tercer punto. Tal vez todo el mundo le gusta que prediquen bonito, que prediquen y que muestren la figura de perfección, pero yo he fallado mucho en ese tercer punto. Yo me he desconocido en momentos de soledad. Yo he tenido que batallar con gigantes ocultos en momentos de soledad, y por muchos años tuve que luchar con eso. Pero cuando yo entiendo que tengo que cambiar mi perspectiva de vida, entiendo que lo prioritario, lo mejor, lo inicial es saber con quién me rodeo. Porque cuando lleguen los momentos de soledad, como decía el video, en un clic muchas familias son destruidas. Yo vi en Facebook hace mucho tiempo atrás que hubo otro virus, y a mí me causaba curiosidad ver cuando salían, por ejemplo, en el pantallazo de un video en cualquier canal, una chica desnuda con otro chico desnudo. Y lo curioso era que la gente le daba: fulanito de tal compartió un video. Entonces yo veía miles de videos compartidos. Compartieron. Entonces uno decía: ¿y eso qué será? ¿Pornografía? Y no estoy hablando de santurrón, estoy hablando de pornografía. Lo que me confrontó a mí fue cuando empecé a ver: pastor fulano de tal compartió este video. Y yo me puse a cuestionar: ¿y el pastor ese en realidad lo compartió? Y un día le hablaba con Luis Eduardo y le decía: Lucho, ¿eso qué significa? ¿Eso es un virus que de pronto alguien va a ver algún día que Luis Celis compartió este video? Y él me decía: no, la mayoría de los casos es que ese fulano le dio clic al video, y para ver el video hay que compartir el video. Lo que no se sabe es que después públicamente eso todo el mundo lo va a ver. Entonces la pregunta es: ¿quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Qué haces tú cuando nadie te ve? Si nos rodeamos de las personas correctas, vamos a saber entrenarnos para cuando lleguen esos momentos de soledad. Mi pregunta es: muchachos, hay una sociedad que siempre hace lo malo, pero podemos empezar desde abajo y marcar la diferencia. El mejor equipo del mundo, el Atlético Bucaramanga. ¿Qué equipo hace en 2 partidos 11 goles? Nadie, solo el Bucaramanga. 6-0 y 5-0, ¿sí? Más de un resentido en la B. Pero siempre se le tiene por poco. Que el mejor equipo es el Real Madrid, el Barcelona, y que los jugadores criollos que tenemos nosotros, ¿sí? Pero algo que me ponía a analizar yo es cómo un equipo que está en la B, en sencillamente cambiar su mentalidad, lo saca de un estado de derrota a una mentalidad de campeones. Chicos, ser parte de una generación de alto nivel es entender que somos vulnerables a muchas cosas. Tal vez tú tengas que sincerarte hoy y decir: sabes, yo me he considerado perdedor por muchos años. Muchos de ustedes dirán: yo soy frágil y tengo un área coja de mi vida. Pero cuando cambias la mentalidad,
pasas de un estado de ser un perdedor a ser alguien ejemplar. Una de mis frases favoritas la expresó alguna vez Charles Spurgeon, un escritor del siglo XIX, y dijo: las ovejas se pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Tú eres una oveja porque Él es tu pastor. Pero cuando entiendes que Él es tu pastor, tú no eres un santurrón. Tú no pasas la vida levitando, siendo perfecto. Vas a cometer errores. Quizás nos podemos caer en el lodo, pero muy distinto a eso es revolcarnos en él. Bien lo dice un escrito: caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Yo quiero que usted reflexione algo antes de orar. Mi interés esta hora, yo lucho mucho cada vez que voy a predicar en cualquier lugar. Ese es mi aguijón, uno de mis tantos. Pero yo le digo: Dios, yo no quiero pararme a hablar un tema que sea un tema humano, un tema de Luis Ellis. Yo quiero que tú hables lo que necesariamente necesitamos escuchar. Y Dios me decía: Lucho, es tan sencillo. ¿Quiénes son quienes nos rodean a diario? ¿Tienes amigos virtuosos en tu caminar? ¿Tienes amigos que te levantan en los momentos difíciles? Bien lo decía una vez en un artículo: usted puede estar disfrutando de los momentos de gloria, pero los amigos son como los taxis en los momentos de lluvia. Cuando más los necesitas, escasean. Y ese artículo me volaba la cabeza, porque era una realidad. En esos momentos de tempestad, muchos necesitamos un amigo que nos levante. Y tal vez escasean porque buscamos amigos de diversión y no amigos virtuosos. Buscamos gente que nos entretiene. Yo no le estoy diciendo que los amigos virtuosos sean aburridos, no. Tengo muchos discípulos que son amigos míos. Compartimos, jugamos fútbol, hacemos tantas cosas. Pero siempre les he dicho: si ustedes están en el suelo, yo quiero levantarlos. Si yo estoy en el suelo, ustedes me tienen que levantar. Porque de eso se trata, ser amigos virtuosos. Ser amigos que compartamos nuestras cargas. Que si alguno de ellos está fallando, que si alguno de ellos tiene una debilidad, entonces juntos en la ley de la manada lo vamos a levantar. Porque el dominio propio, escúcheme esto, se evalúa en las sutiles y pequeñas acciones de la cotidianidad. ¿Qué haces tú cuando nadie te ve? Tal vez muchos a través de la red son tentados. Otros, tal vez por cualquier situación, son presionados. Y en esas pequeñas acciones se necesita tener dominio propio. Muy diferente es dejarse llevar por el montón. Ser del montón es muy fácil. Tú sal aquí al garaje a comerte una hamburguesa en la cuadra Picha y vas a ver tantos jóvenes que supuestamente son felices. Vas a ver tantas señoritas que no se hacen respetar. Vas a ver tantos muchachos que la montan del maloso, del adinerado. Pero ¿de qué sirve la riqueza en el bolsillo si hay pobreza en el corazón? Necesitamos de Dios. Necesitamos de amigos que nos edifiquen cuando estamos abajo. Necesitamos de amigos que nos ayuden a crecer cuando parecemos enanos que nos quedamos estancados. Y yo quiero aterrizar en este último punto, porque cuando llegue la soledad, lo que entrenamos con nuestros amigos es el resultado de lo que serán nuestras acciones en el diario vivir. ¿Será que si llega la soledad a tu vida, porque va a llegar muchas veces, estás preparado? No sé si a usted le pasa, siempre me cuestioné esto. ¿Por qué muchas veces estamos rodeados de amigos? Y quizás yo puedo tener a Luis, a Juan, y son amigos míos, y en algún momento difícil estoy solo y yo quiero llamar a Juan Camilo y buzón de mensajes. Llamo a Luis Eduardo, el usuario el que llama no ha pagado la factura, está cortado el servicio, ¿sí?
Y yo digo, ¿por qué me deja desahuciado sin amigos, Dios? ¿Sabe por qué? Porque tu tiempo de entrenamiento fue con tus amigos, pero la soledad es tu tiempo de evaluación. ¿Escuchaste eso? Tu tiempo de entrenamiento es lo que hiciste o dejaste de hacer con tus amigos, pero la soledad es la plataforma donde la vida te va a evaluar. Y en esa evaluación, el libre albedrío de tus decisiones te elegirá si eres un campeón o si te dejaste derrotar. Déjate entrenar por Dios. Déjate rodear de las personas que Dios pone en tu caminar. Esos días de soledad han de llegar. Y tal vez te preguntes, pero ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde están mis familiares? ¿Dónde está mi novio? ¿Dónde están aquellas personas que decían estar a mi lado y hoy no están? Tranquilo. Tu entrenamiento fue con tus amigos. Llegó el tiempo de tu evaluación en soledad donde nadie te ve. Y todo lo que aprendiste de tus amigos será la firmeza y el dominio propio que te ayudará a bien o te perjudicará. Quiero que usted cierre sus ojos por un instante, por favor. Alguien decía en alguna oportunidad, cuando tú estás alegre, hay muchos amigos. Cuando estás feliz, cantas las canciones. Cuando estás triste, entiendes la letra. Y es en ese momento de soledad, en muchos momentos de frustración, donde tienes que preguntarte si el dominio propio es hoy un hábito realmente en tu vida. Es una buena pregunta para culminar en esta noche. ¿El dominio propio hace parte de ti? Quiero que se ponga en pie, por favor, ahí con todo el respeto. Ayer estaba con algunos muchachos de mi equipo en la cárcel y yo los llevé a que conocieran un proyecto y ellos estaban exponiéndole su filosofía, lo que siempre hacen cada vez que vamos con personas nuevas. Pero si ellos notaron en el himno de lo que ellos profesan, hay una frase que dice: el que no sacrifica nada, a nada tiene derecho. Es la frase de más de 120 muchachos que están luchando por ser mejores. Y cada vez que llega la oportunidad gritan con firmeza: el que no sacrifica nada, no tiene derecho a nada. Yo le quiero decir a todos los que están en esta noche, la vida allá afuera no es fácil. Marcar la diferencia no es fácil. Cada vez que nosotros tengamos que enfrentar un momento de privacidad y tengamos la opción de fallar, de pecar o de hacer las cosas incorrectas, necesitamos dominio propio para agradarle a Él más que a nuestro propio cuerpo, para agradarle a Él más que a nuestras propias emociones. Escúcheme esto: dominio propio no habla solamente de sexualidad. Dominio propio es aquello que calibra tu identidad, que calibra tu integridad con Dios. Y yo creo que para que nosotros podamos ver estas sillas llenas de jóvenes de Dios, esas sillas llenas de jóvenes de Dios, necesitamos una generación que se pare firme y que tenga carácter y dominio propio para marcar la diferencia. Nuestro discurso tiene que ser coherente con nuestras acciones. Y es lo importante que usted tiene que hacer. Quiero que cierre sus ojos y ponga sus dos manos sobre su pecho y vamos a orar. Y esta oración es para que usted empiece hoy a decirle: Señor, que el dominio propio se establezca en mi vida, porque tú pones el querer como el hacer. Y ahí con tus ojos cerrados empieza a meditar, empieza a hablar con Dios. Y tú vas a saber si realmente la ley de la manada te vendría bien para practicar el dominio propio. ¿Tienes los amigos virtuosos? ¿Tienes los amigos correctos? Esos amigos son un brazo que te levanta en el momento que estés en el suelo.
Mi pregunta es, ¿sabes si son realmente amigos o son simplemente personas con las cuales te entretienes pero no te edifican? Entonces no son tus amigos. Elimina distractores en tu vida. Así te cueste, debes soltar aquellos que no te acercan a Dios. Al contrario, aquellos que te distraen del propósito de Dios. Y en la soledad, donde tú y Dios están, tú sabes que debes hacer lo correcto. Señor, en esta noche yo me uno a orar con cada joven que está en este lugar. Señor, queremos hacer lo que se debe hacer por encima de lo que queremos hacer. Hoy tu palabra ha sido puntual en que necesitamos practicar el dominio propio, pero para eso sabemos que tú has puesto a nuestro alrededor una comunidad de amigos que nos edifican. Yo hoy me quiero unir con esos músicos a ministrar a cada zona que está en este lugar, desde la zona número 1 hasta la zona número 7. Aquellas personas que vinieron hoy a ser parte de este ministerio de jóvenes, ayúdanos, Señor, a que existan a nuestro lado amigos no virtuales, sino amigos virtuosos, personas que nos edifiquen, personas con las cuales podamos contar cuando estemos en la crisis, personas que nos extiendan su mano y no nos juzguen, personas que levanten una mano y la extiendan para levantarnos del suelo, y no aquellos que empuñan una mano, no aquellos que levantan un dedo para juzgar. Necesitamos amigos, porque amigos es mejor que un hermano. En todo tiempo, Señor, es necesario amigos. Y hoy te pido porque esta generación de jóvenes se levante a tener los amigos correctos. Vamos, lo puedes pedir en esta noche. Que amigos vengan direccionados del cielo. Que mejor son dos que uno, porque si te caes, ahí habrá alguien que te levante. Porque cuando venga la tempestad, habrá alguien que te brinde abrigo. Por favor, antes de irte a casa, reflexiona y medita quién tienes que dejar a un lado. A qué personas que le llamaste amigos pero no te edifican tienes que soltar. Hoy es una oportunidad para hacerlo. Es una oportunidad para dejar aquello que te carga, aquello que te pesa y aquello que te hunde. Porque ha de llegar la soledad y solo el amigo fiel estará contigo. Solo el amigo fiel estará acompañándote. Hoy ante tu altar quiero hacer un compromiso de vivir en santidad, amarte por encima de todo, tener dominio propio, tener carácter. Vamos, levanta tus manos ahí. Todo aquel que quiera marcar la diferencia, así te cueste horrores. Hoy levantamos nuestra oración con corazón puro. Queremos hacer las cosas bien. Te necesitamos, te necesitamos. Vamos, dominio propio para cuidar nuestros ojos, dominio propio para cuidar nuestras manos. Vamos, y le cuidaré mi corazón de todo lo malo. De todo lo malo. Yo no te quiero fallar jamás, Señor. No te quiero fallar jamás. Ahí con sus ojos cerrados, sin que nadie te distraiga. Ese es un momento decisivo en muchas personas.